privilegio más hermoso el que el Señor nos permite que podamos reunirnos y dar inicio a este retiro ministerial, restaurando a la familia o restauración para la familia, del cual no dudamos de que va a ser de mucha bendición para el pueblo del Señor y para nosotros, los que nos va a estar tocando compartir la palabra de nuestro Dios. Vamos a dar inicio y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor su respaldo, su ayuda, su unción por sobre todas las cosas, para que la palabra pueda impactar nuestras vidas. Somos un pueblo que es necesario que la palabra de Dios impacte en nuestra vida. Y cuando digo impacte en nuestra vida, es que podamos recibir los remas de Dios. Los remas de Dios se dan en el tiempo kairos, en el tiempo oportuno, en el tiempo en que Dios envía su palabra. Y es por eso que es muy importante que cuando Dios va a hablar a nuestra vida, es muy necesario que estemos atentos, como fue una de las recomendaciones que Samuel le dio a Saúl cuando llevaba palabra de Jehová. Y le dijo: está atento a la palabra de Jehová. Que esta noche ninguna de sus palabras caiga a tierra, sino que pueda esta palabra hallar cabida en el corazón de nosotros, su pueblo. Le doy gracias al Señor por el siervo, el pastor de Huella de Unción, mi hermano Alberto, que ha sido sensible. Espero que así sea, que esto sea de parte del Señor, para tomarme en cuenta en poder compartir con el pueblo de mi Señor, con el pueblo redimido, ese pueblo que vale la sangre de Cristo. Y quiero decirle con esto de que usted es alguien importante en demasía para su Dios. Tan importante y tan valioso es que no escatimó dar a su propio Hijo para propiciación de nuestros pecados y de nuestra redención. Vamos a orar. Padre, te pedimos en esta hora que tomes el control de toda hueste y toda potestad, de todo lo que domina la vida de tu pueblo, que domina los hogares, las familias de tu pueblo. También, Señor, oramos trayendo cautivo todo pensamiento a la voluntad de Cristo o a Cristo. Señor, sé propicio, danos por favor esa revelación, danos por favor ese discernimiento y poder atesorar aquella palabra que tú traes para nuestra vida. Señor, tú siempre nos hablas a todos en el sentido que no importa el nivel espiritual que nosotros tengamos, tú nos hablas en todas las medidas que nosotros hayamos alcanzado, Señor, en nuestro caminar, en nuestra entrega, en nuestra búsqueda de tu palabra. Que todo este retiro, Señor, sea de mucha bendición y que tú seas honrado por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Se me ha encomendado el tema la paternidad, y es un tema increíblemente grande, es inmenso. Se necesita muchísimo tiempo para poder desarrollar un tema como este. Cuando uno, le voy a decir mi experiencia, cuando vamos a hablar sobre liberación o vamos a hablar sobre restauración de la familia, es increíble los estorbos y los obstáculos que se presentan, pero es más poderoso el que está con nosotros. Y vamos a estar más atentos, vamos a ganarle al enemigo, vamos a estar más atentos a poder recibir palabra, porque definitivamente que hay una palabra para su vida
y hay una palabra para mi vida. Cuando tocamos la familia, cuando vamos a hablar como este tema de la paternidad, es muy importante que usted y yo lo sepamos. Quiero decirle que no ha sido fácil poder encontrar de parte del Señor o ser sensible a lo que Dios quiere que compartamos. Le decía de que vamos a tocar una cita bíblica y el Señor nos va a ayudar a una cita bíblica en relación al tema, lógico, pero el Señor nos va a ayudar porque querer hablar de la paternidad es comenzar hablando de Dios como Padre. Ese sería el principio. Así como cuando vamos a iniciar un seminario de alabanza, vamos a comenzar con el origen de la alabanza, y el origen de la alabanza fue en el cielo. Entonces vamos a hablar de la paternidad. Tendríamos que comenzar hablando del Padre Celestial, que es el perfecto ejemplo, y de ahí nosotros encontramos ejemplos en los cuales aprender mucho de lo que es no ser un padre apto, pero poder llegar a ser un padre apto con P, apto. Entonces hay luchas, hay batallas. Si no hubieran ejemplos como el caso de Abraham, entonces nosotros nos decepcionaríamos, porque entonces diríamos, entonces es imposible poder llegar a ser un buen padre. Pero no es así. Pero encontramos en las Escrituras también a un padre ejemplar, como es la parábola del hijo pródigo, donde este padre es un padre ejemplar. Cualquiera en la ignorancia puede juzgar que ese padre no era un padre ejemplar o un padre ejemplo. Sí, lo que pasa es que si profundizamos en la parábola, vamos a encontrar que un padre como ese es el que nosotros tenemos en Dios, y un padre como ese es el que nosotros deberíamos de ser en relación a nuestros hijos. Y nosotros, cuando éramos hijos, hubiera sido maravilloso tener un padre como el de la parábola del hijo pródigo. Sin embargo, no tuvimos esos privilegios, pero al llegar a Cristo comienza el Espíritu Santo a obrar para que nosotros podamos llegar a ser verdaderos padres, que nosotros tengamos la intención de hacerlo. Y abrimos las Escrituras en el libro de Isaías, capítulo número 51. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo número 2, aunque vamos a, en esencia, el versículo número 1, y dice así la palabra de nuestro Dios: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Oramos al Señor. Qué tremenda esa palabra, ¿verdad? Yo sé que el Señor le va a revelar y el Señor lo va a bendecir, así como me está bendiciendo a mí en esta noche. Padre bueno, sé propicio con tu palabra, bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Es muy importante que nosotros podamos comprender, ya prácticamente me di una pequeña introducción, lo que es la paternidad. La paternidad es la calidad de padre, pero también es posible que alguien esté pensando, ¿por qué estas palabras de parte del Señor? El Señor el pueblo de Israel se quejó del Señor, de que Él los había abandonado. Entonces el Señor sigue en este capítulo, sigue dándole respuesta a la queja de un pueblo que ha dicho que lo ha abandonado. Él, como padre, según ellos, los ha abandonado a ellos como hijos. Entonces este viene y es una respuesta que da Dios, y sigue dando una respuesta que da Dios a su pueblo. Entonces paternidad es calidad de padre. De ahí vienen otras palabras como paternal, o sea, propio del afecto, cariño o solicitud del padre, o sea, de la diligencia que el padre tiene hacia sus hijos para poder cuidarlos, para poder protegerlos, para poder proveerlos, para poder
sustentarlos, para poder darle todo lo que ellos necesitan. Entonces a eso le podemos llamar nosotros lo que es lo paternal. Y paterno, que prácticamente es perteneciente o es derivado de padre o del padre. A eso le llamamos paterno. Ahora, ¿qué se necesita para ser padre? Porque yo quiero correr, hermanos, porque nuestro tiempo es limitado. Quiero enfocar aspectos humanos y que usted pueda deducir, porque estoy dirigiéndome hacia un pueblo que es enseñado. Y qué privilegio es poderse dirigir a un pueblo que es enseñado, porque el pueblo va a ir entendiendo lo que se le está diciendo. Con sencillez o no, el pueblo lo puede comprender. Entonces, ¿qué se necesita para ser padre? Bueno, como le decía al principio, qué difícil es poder comenzar a definir lo que es ser un padre y cómo poder, o qué se necesita para ser padre. Lo voy a tratar la manera de reducir a la mínima expresión, y prácticamente estaremos dando una cápsula de lo que es la paternidad. Y lo primero que podría decirle que es, lo ideal sería que cuando es que yo necesito, o qué necesito yo para ser padre. Primeramente, lo mejor sería que yo hubiera tenido un buen padre. Ese sería un principio ideal, maravilloso, que yo hubiera tenido un buen padre. ¿Qué necesito yo para ser padre? Necesito haber tenido un padre. Esto lleva muchas cosas: ser un ejemplo, ser cuidado y otras cosas que yo voy a tocar aquí, que no me quiero adelantar. Pero lamentablemente, cuando nosotros venimos a Cristo, o cuando vinimos a Cristo, mejor dicho, cuando nosotros vinimos a Cristo, algunos ya éramos adultos, ya éramos padres, y lamentablemente nuestra labor no ha sido idónea, porque nuestros padres no eran creyentes y por lo tanto no teníamos nosotros la capacidad de ser padres, porque si nuestros padres hubieran tenido estas enseñanzas, ellos hubieran sido mejores padres de lo que posiblemente lo fueron, si es que lo fueron, ¿verdad? Entonces yo necesito haber tenido un buen padre. También, ¿qué se necesita para ser padre? Es aquel que está preparado para que vengan sus hijos. Si yo soy ese hijo, mi padre debe estar preparado para cuando yo venga. Eso se necesita para poder nosotros ser padres, estar preparados para cuando vengan nuestros hijos. Y yo sé, hermano, que usted va a ser afectado, porque usted y yo no somos perfectos, porque usted y yo llegamos ya creciditos al Señor con una o dos, tres familias, no lo sé. Mi intención no es hacerlo sentirse mal, sino todo lo contrario, que usted pueda comenzar. Por eso le decía yo al principio de qué importante es que este retiro ministerial, restaurando a la familia. Entonces, el restaurar es poder corregir lo indebido, lo incorrecto como padres, y para poder ser buen padre es que de esa manera que podemos tener buenos hijos. Si nosotros somos restaurados y comenzamos a restaurar nuestros hijos, entonces vamos a tener buenos hijos. Entonces es muy importante que usted no se sienta señalado, que usted no se sienta acusado, sino que al contrario, que usted sienta que Dios está interesado en que usted pueda ser un buen padre, porque usted va a necesitar que sus nietos tengan un buen padre. Entonces vale la pena que nosotros podamos recibir completo este retiro. Y el Señor pues se va a ir encargando de darle más palabra, y va a poner en el corazón de su pastor el que usted siga siendo instruido en esta área. Ahora, también, ¿qué necesito para ser padre, o qué se necesita para ser padre? El que ha madurado para la paternidad espiritualmente y materialmente. Son dos cosas muy importantes que se necesitan para la paternidad. Estar preparados espiritualmente, que es lo más importante, pero también necesitamos estar preparados en lo material. A veces el joven solo piensa en casarse,
y cuando llega a pedir la mano de la novia para casarse o para iniciar una relación, el padre que ya ha madurado, lo primero que pregunta, y cuando digo ha madurado es porque él ya fracasó o porque él se esmeró en poder prepararse para llegar a ese momento y tener que ofrecer a aquellos padres o suegros que le van a preguntar, disculpe, ¿y usted qué es? ¿Y usted cómo va a mantener a mi hija? ¿O a dónde ustedes van a vivir? O cuando la hija le informa al padre o a los padres, hija, ¿qué es él? ¿De qué van a vivir? ¿Qué eres tú? Y si él de un momento a otro te abandona, ¿qué harás? Entonces uno tiene que estar preparado espiritualmente y materialmente. Y qué bendición cuando es espiritual, porque cuando estamos preparados espiritualmente, lo material, Dios se va a encargar de proveerlo, pero nuestra prudencia es prepararnos. Cuando yo pienso en Cristo, yo pienso como que Él viene hoy, pero cuando me toca hacer mi labor, yo trabajo como que el Señor hoy no viene. Entonces, de esa misma manera, nosotros debemos de ver la paternidad. Ahora, yo quiero seguir avanzando porque esto es muy importante. Esto tiene que ver también el haber tenido una planificación para la venida de nuestros hijos, que es algo similar a lo que dije al principio. Pero debemos de tener una planificación. Al tener una planificación, ¿y por qué yo hablo de planificación? Porque fíjese que cuando estaba meditando sobre esta parte, se me vino a la mente cómo el Padre planificó todo. El Padre planificó, hablando de la creación y su salvación. El Padre planifica, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo perfecciona. Pero el Altísimo es el que se está manifestando en estos tres niveles, en estas tres eras. Entonces, qué precioso es que el Padre planificó. Por eso tiene una profundidad la palabra de Pablo en la epístola a los Gálatas, capítulo 4 y versículo número 4, cuando dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, lo que aquí le hago énfasis es que el Señor planificó todo, y cuando llegó el tiempo del cumplimiento, envió a su Hijo. Entonces, lamentablemente, no somos buenos padres porque no hicimos esta labor, no hicimos este compromiso, primeramente con Dios, segundo con nuestros padres, tercero con nosotros mismos, cuarto con las personas que elegimos para pareja, y quinto para nuestros hijos. Y lamentablemente, si esto es malo, afecta a nuestros nietos y posiblemente también a nuestros bisnietos, porque hay una maldición que nadie se ha atrevido a romper, o porque no alcanza a verla, o porque sencillamente no le interesa el poder cortar una maldición. Ahora, aparte de eso, ¿qué necesito yo para llegar a la paternidad? Saber escoger una mujer. Estamos hablando de paternidad, estamos hablando del hombre. Saber escoger a una mujer. Y lamentablemente la mayoría de la humanidad no se preocupa en escoger cuáles deben de ser las características. El hermano pastor mencionaba en la enseñanza anterior las características de la novia, las características de Rebeca, etcétera, etcétera. Una mujer laboriosa, una mujer virtuosa, una mujer trabajadora, una mujer incansable, una mujer con visión. Entonces, lamentablemente, para poder llegar a la paternidad, necesitamos nosotros que no solamente planifiquemos, sino que escoger a la mujer idónea, correcta, para que sea la madre de nuestros hijos, porque usted se va a quedar impactado en el sentido que Dios le dé un rema cuando usted comprenda, y quizás ya está comprendiendo el versículo que leímos, el versículo 1 con el capítulo 51 de Isaías. Entonces, esto es muy relevante para poder llegar nosotros a la paternidad, y espero que los jóvenes puedan ponerle la atención debida a estas enseñanzas. Ahora, el que está consciente, el padre, el hombre que va hacia la paternidad, el que está consciente que su hijo sea
como mínimo, y estoy hablando de una persona normal, no de una persona normal, porque me estoy dirigiendo yo a creyente. Es muy importante que el que va hacia la paternidad debe de tener la visión mínima de que su hijo por lo menos sea igual que él. Aquí no puede darse el lujo de que sea inferior o menos que él como hombre y como padre. Entonces, eso es muy importante, estar consciente que yo quiero que mi hijo, por lo menos, si es que yo soy una persona en la cual he logrado un nivel, he logrado llegar a ser padre, entonces yo tengo que pensar que mi hijo debe ser mínimo como yo soy. Pero a veces, lamentablemente, nosotros no somos nada, tenemos una vida desastrosa y no nos ponemos a pensar que vamos a llegar a la paternidad y el hijo que nosotros vamos a tener en esa condición ni siquiera va a llegar a la condición nuestra, sino que va a salir peor y adelantado. Y como algunos dicen, que hasta con una cuarta más, sí, aumentado. Entonces, esto es muy importante sobre la paternidad. Ahora, el que va hacia la paternidad debe de estar también consciente que él ya fue engendrado por su padre, que él ya tuvo padres, que él ya fue bebé, que él ya fue niño, ya fue adolescente, ya fue joven, ya fue adulto. Entonces, esto le sirve de referencia, como un marco de referencia a lo que él está conduciendo o llevando a su hijo cuando éste venga, o hacia dónde lo va a llevar. Él ya vivió, y aquellos que hemos sufrido, lo primero que pensamos es, analizamos, hacemos una lista retrospectiva de nuestra vida y decimos, yo no quiero que mi hijo viva como yo viví, yo no quiero que mi hijo nazca como yo nací. Yo nací hasta aún sin apellido. Yo cuando mi hijo nazca le voy a dar mi apellido. Y así le podría mencionar la niñez, la adolescencia, la juventud, la formación profesional y poder llegar a la vida de adulto joven. Ahora, también lo que necesitamos para llegar a la paternidad es el que sabe cómo es la vida, que sabe que es el padre por su propio papá y debe ser hijo como él fue hijo. Ahora, note, uno como padre, uno sabe cómo fue como hijo. Entonces, cuando yo voy hacia la paternidad, yo debo de pensar, y es difícil porque esto solamente se puede ver, tomarlo en cuenta ya cuando estamos en Cristo, porque sin Cristo es muy mínima la cantidad de personas que pueden visualizar esto. Yo ya fui hijo y como fui como hijo. ¿Por qué fui así como hijo? Entonces yo tengo esa capacidad para poder ver que mi hijo no repita lo mismo que yo repetí, y viendo las causas y considerando los efectos. Entonces yo tengo que tener este cuidado. Por eso, hermanos, la paternidad es algo de vital importancia y son de las cosas que muy poco se enseña a la iglesia de Cristo por todo el mundo. Son muy pocos los ministerios que se atreven a tocar estas verdades. Ahora, él como hijo sabe si fue un niño problema. Hablando del que va hacia la paternidad, él sabe, como hijo sabe si fue un niño problemático. Que es hijo problemático, esto puede ser a pesar de haber tenido un buen padre y puede llegar a ser un hijo problemático. Si yo estoy consciente que tuve un buen padre y yo soy un hijo o un niño o un joven o un adolescente o un joven y aún un adulto problemático, habiendo tenido un buen padre, yo tengo que tratar la manera de saber, investigar, inquirir, indagar por qué yo soy una persona incontrolable o por qué soy yo una persona problemática si tuve un buen ejemplo. O también podría ser de que soy un hijo, un joven, un hombre problemático porque lamentablemente yo tuve un padre problemático. No tuve un buen padre, no tuve un padre responsable, no tuve un padre normal. Esto es muy importante. Ahora,
los niños problemáticos no evolucionan por sí. Por lo general provienen de un contexto con problemas. Cuando usted ve a un niño problemático, el niño está reflejando su hogar, el niño está reflejando a sus padres. Entonces el niño, cuando es problemático, no es porque sencillamente evolucionó así. No es así. Yo sé que hay excepciones, pero la voy a ir tocando un poco más adelante. Ahora, los niños sanos emocionalmente también no provienen de la nada. Estos son niños que han tenido padres, como lo que le dije al principio, todo lo que le dije al principio. ¿Qué se necesita para ser padre? Todo eso lo necesito. ¿Para qué? Porque el que tiene un hijo sano, el que tiene un hijo ejemplar, normalmente es porque es un hijo al cual se le pusieron límites. Y esto es muy importante y lamentablemente es algo que los padres no tenemos ni el valor ni la autoridad, porque lamentablemente nuestra formación fue mala, como lo dije al principio, los malos padres, los malos hijos. Entonces tuvimos una malformación y por lo tanto cuando llegamos a ser o llegamos a la paternidad, nosotros tenemos una imaginación, tenemos un concepto en la palabra, tenemos un concepto totalmente deforme de lo que es ser padre, y ahí intervienen los sentimientos, y porque no queremos afectar al niño, porque no queremos regañar al niño, porque no queremos hacer llorar al niño, porque no queremos que el niño sufra con la corrección de la vara, entonces los sentimientos nos traicionan y ese niño carece de corrección y por lo tanto carece de límites, y su alma hace y se desenfrena porque sabe que no hay una corrección, no hay un castigo, no hay un límite. Entonces no estábamos preparados para la paternidad. Lamentablemente no estábamos preparados nosotros para la paternidad. Ahora, no se le dieron límites porque tuvo un mal padre, un hombre que no sabía lo que era la paternidad y un hombre que ignoraba que la paternidad llegaba, pues algunos no estaban pensando en ser padres, sencillamente buscaron relaciones con otras personas de su sexo contrario y no estaban pensando en la paternidad. La paternidad les llegó en esa condición. Entonces estaban completamente ajenos a lo que era la paternidad. No sabían de compromiso, no sabían de responsabilidad. También algo que es muy importante saber es que los niños por naturaleza se resisten a los límites. Y esto es desde que nacen. Los niños se resisten a los límites desde que nacen. Y me atrevo a decir, desde que están en el vientre, cuando vemos el caso de Esaú y Jacob, desde que nacen ellos se resisten. Entonces uno debe de saber esto. Cuando yo estoy preparado para la paternidad, todo lo que dije, lo que se necesita para la paternidad, cuando yo estoy preparado para esto, aunque el niño se resista, yo no puedo darme el lujo, no puedo hacerle el daño al bebé, al niño, en dejarlo sin límites, porque se va a volver una persona incontrolable, será una persona indomable, se volverá un monstruo de la familia y se volverá un monstruo de la sociedad, y donde se encuentre y a donde vaya, él será un monstruo de la sociedad, porque los cambios geográficos jamás han cambiado a un monstruo, jamás. Ha tenido que haber ciertos acontecimientos muy duros y a veces ni siquiera eso los doblegan. Ahora, los límites son necesarios. Usted que ha dicho, yo a mi hijo nunca lo voy a castigar porque a mí nunca me pegaron. Nunca le pegaron porque usted tuvo un mal padre. Porque
Usted está diciendo todo lo contrario a lo que dice el Padre ejemplo, que es nuestro Padre celestial, y es por eso que nos ha dejado abundancia en los proverbios, y muchos ejemplos como Abraham, que no fue perfecto, falló, como Isaac, que falló, como Jacob, que falló, como David, que falló, como Elí, que falló. ¿Por qué? Porque no se atrevieron a ponerle límite. Eso dice Pablo en Romanos 15:4, que fueron dejados para nuestra enseñanza. Las escrituras dicen que fueron dejadas para nuestra enseñanza. Entonces usted no puede ser más sabio que Dios, porque va a arruinar a su descendencia. Si usted hace eso, es porque usted no está, o nunca estuvo, o no estaba preparado para la paternidad. Usted se casó y deseó hijos sin saber lo que es ser un padre. Amén. Espero que me esté dando a entender, y como dije al principio y lo repito, me queda muy poco tiempo, lo vuelvo a repetir, no vengo aquí a que se sienta mal, al contrario, vengo a bendecirlo. Ahora, en Isaías 51:1, hoy usted va a comprender, el pueblo de Israel se queja de que Dios los ha abandonado. Pero a ellos se les ha olvidado que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y ellos por naturaleza son rebeldes. Dios les puso límites y nunca los límites los corrigieron. Nunca los límites los doblegaron. Entonces viene el Señor y les quiere decir una verdad. Y es tremendo cuando el Señor le dice esto: oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Hermano, oiga, esto es bien importante, porque cuánto no tenemos la buena intención de ser un buen padre, cuánto no tenemos la buena intención de formar buenos hijos, cuánto no tenemos la buena intención de hacer una buena descendencia para Dios, que es otro aspecto muy precioso que dice Dios que Él espera de nosotros, como lo dice a su pueblo en Malaquías. Yo esperaba de ustedes una descendencia para mí, una descendencia para Dios. Entonces mire qué tremendo cuando dice: oíd lo que seguís la justicia, lo que buscáis a Jehová. Mirad, oiga hermano, qué tremendo. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Qué tremendo, porque aquí está hablando que Abraham, su padre, y Sara, su madre, está hablando de una piedra y de un hueco. Oiga, qué tremendo lo que está aquí revelando el Señor. Ellos, a pesar de que fueron llamados, estando en Ur de los Caldeos, un lugar de idolatría, un lugar de paganismo, un lugar de mundo, de ahí fueron ellos sacados. Entonces, note qué importante, nosotros que estamos conscientes de que estamos tratando la manera de querer ser buenos padres, de que queremos tener buenos hijos, de que queremos ser buenos hijos de Dios. Y qué tremendo, porque muchas veces nos sentimos mal porque fracasamos en nuestros intentos, pero el justo cae 7 veces y 7 veces es levantado. Y recuerde esta palabra cuando le dice el Señor al pueblo: mirad a la piedra, mirad el padre de donde fuisteis cortados, y de la madre, de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mira a tu padre y mira a tu madre, y ellos no eran perfectos, y ellos eran paganos, y ellos eran idólatras, y ellos vivían lejos de mí, y ellos podemos mencionar una infinidad de cosas. Y dime, ¿qué hice yo de ellos? ¿Eres tú mejor que ellos? No, también puedo hacerlo por ti. Entonces, qué preciosa realmente esta palabra, porque esto se repite en la mayoría de los creyentes. No nacimos en el Señor, fuimos llamados. Abraham fue sacado de Ur. Abraham, estando en Ur, también él fue llamado. Abraham y Sara fueron tratados por el Señor muy duramente, pero el Señor jamás los abandonó. El Señor te está tratando hoy para que seas un buen Abraham. Te está tratando hoy para que seas un buen padre, porque cuando Él te llamó, Él te sacó de un padre y le dice a Israel: mira cómo era tu padre, mira la piedra donde fuiste cortado, mira, por eso eres así. Porque ¿quién era Abraham antes de que yo lo llamara? ¿Qué era y quién era Abraham
antes de que yo lo tratara y lo formara y lo llevara a la madurez. Eso mismo puedo hacer yo contigo. Tú, mira, ¿de dónde saliste? Eres igual que tu padre, eres idéntico a tu padre, traes los mismos genes de tu padre, traes todo de tu padre, pero yo puedo hacer algo maravilloso en ti, como lo hice también en Abraham, tu padre, y en Sara, tu madre. Qué bendición, que la gloria y la honra sean para nuestro Dios. Usted y yo, que en determinados momentos nos hemos sentido decepcionados de nosotros mismos, fortalezcámonos en el Señor y miremos a Abraham en Ur de los Caldeos, él es mi padre, y veamos a Sara en Ur de los Caldeos y ella es mi madre. ¿Y qué hizo Dios de mi padre Abraham, el padre de la fe? Entonces hay esperanza para ti y hay esperanza para mí. Que la gloria sea para el Señor. Ahora, les dio hijo. Ahora noten qué tremendo. Mira la piedra y mira la cantera de donde te corté y te saqué. La piedra de donde fuiste cortado y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancado. Ahora, mire qué precioso. Claro, aquí hay algo profundo en cuanto a Isaac. Vemos que Dios le promete un hijo, pero no le iba a dar hijos sino hasta que ellos fueran tratados. No les iba a dar hijos sino hasta que ellos maduraran. Nosotros lamentablemente nacimos con padres que no sabían, que no fueron tratados por Dios en sus almas y que no fueron restaurados o madurados en su alma. Nosotros nacimos con esas desventajas, pero si ya estás en Cristo, si usted ya está en Cristo, hay esperanza, porque Dios lo va a tratar, porque Dios lo va a formar, porque Dios lo va a restaurar y le va a permitir usted un día poder corregir todos los errores que como padre usted pudo cometer. Y ese hijo que está dañado, y ese hijo que está descontrolado, y ese hijo que está rebelde, y ese hijo que se siente decepcionado porque tiene daño, Dios le va a dar la capacidad a usted de restaurarse para que usted pueda venir y sanar las heridas y los daños que usted involuntariamente hizo sobre su propio hijo o sus propios hijos. Ahora, esto es muy importante porque de los lomos de Abraham, es tremendo, de la piedra iba a cortar y del hueco de la cantera Sara iba a sacar a un pueblo nuevo. Por eso no podía el Señor darles un hijo en esa condición. Si entonces aquí vemos nosotros que Dios les dio hijo, pero hasta que ellos tuvieron lo mínimo de madurez, ellos no alcanzaron madurez, llegaron al mínimo. En mi tiempo, el que pasaba el grado tenía que sacar mínimo 6, el que sacaba 5, aplazado, y la nota máxima era 10. Entonces, aquí vemos a un Abraham y a una Sara que lograron pasar el examen con 6. O sea, ¿se acuerda? Pasamos raspados. Entonces, cuando ellos pasaron raspados, con el mínimo que necesitaban, Dios les concede un hijo. Y lamentablemente, nuestros padres no llegaron ni al 6 cuando a nosotros nos engendraron. Y lamentablemente se repite la misma situación. Tampoco nosotros, cuando llegamos a ser padres, no llegamos ni a 3. Así que usted hoy se da cuenta el porqué de las consecuencias. Ahora, el creyente padre muchas veces se justifica que es su naturaleza pecaminosa en su hijo. No solo es eso. Esa es una justificación, esa es una verdad. Pero muchos no, es que así son los niños. No, si así son las jóvenes. No, si así son los no sé qué. No, un momento. No esté justificando a ese monstruo, a esa monstrita, con decir es que es su naturaleza, como hay tantos padres insensatos. No, si todos los jóvenes así son. No, si todos fuman. No, si todas se ponen bikini. No, si todas van a fiestas. No, si todos tienen relaciones sexuales. Óigame, es que mire que el pecado está en ellos. No se justifique en esa falsedad, porque usted está queriendo tapar
el sol con un dedo, y el sol es usted. Usted quiere justificar su mala paternidad, y es por eso que se está justificando en que su hijo tiene una naturaleza pecaminosa. Entonces, pero la Biblia señala que en su mayoría somos los padres los responsables. Somos los padres los responsables. Lo dice la Escritura. Aún la ciencia a veces culpa de los problemas del niño o de los niños a sus padres, o los responsabiliza de la conducta descontrolada a lo que sucedió en la vida del niño. Entonces, la ciencia, los profesionales que tratan la manera de ayudar en la mentalidad, en el alma de los niños, cuando ven a estos niños descontrolados, pues responsabilizan a sus padres. Son daños que estos niños tuvieron en su niñez. Y yo quiero decirle que bíblicamente el daño es más que todo, aparte de que hay un maltrato, aparte de que hay violación a los derechos del niño, etcétera. Aparte de eso, una de las cosas más importantes es que estos niños no tuvieron límites, porque cuando sus padres llegaron a la paternidad no sabían de que a los niños se les tiene que poner límites, porque también ellos crecieron sin límites. Entonces es tremendo, porque de alguna manera la ciencia tiene mucha razón en muchas de las cosas que dice. Ahora, pero realmente la Biblia y en el mundo encontramos que hay claramente hijos buenos e hijos malos. Y qué bendición que la salvación no tiene que ver en que el hijo es bueno o el hijo es malo. Qué bendición que aquí no tiene que ver nada la salvación. Ninguno de estas perspectivas o estas dos perspectivas que le mencioné es absolutamente correcta. Hablo de la opinión de la Biblia de muchos padres. No estoy diciendo que la Biblia, por favor, quiero que quede claro, porque la Biblia es absoluta. No estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de los padres que se justifican por medio de la Biblia, de que sus hijos no se pueden controlar porque tienen un pecado por naturaleza. A eso me estoy refiriendo. En realidad, vemos que ninguna de estas dos perspectivas es absolutamente correcta. La opinión del creyente en justificándose y la opinión del profesional. En realidad es mucho peor. Quienes somos hoy es básicamente el resultado de dos fuerzas: nuestro entorno y cómo respondemos a él. Pero ¿cómo vamos a responderle correctamente a nuestro entorno? Si qué clase de alma, qué clase de persona, qué clase de niños, qué clase de adolescentes, qué clase de jóvenes y aún qué clase de adultos somos, si no tuvimos límites. Entonces, aquí vemos que nuestro entorno es cómo nosotros respondemos a ese entorno. La forma en que nuestros padres nos educaron, las relaciones significativas y las circunstancias tienen mucho que ver en cómo se forja nuestro carácter, o cómo se forjan nuestro carácter y nuestras actitudes. Porque el entorno puede ser el mismo para todos, pero cómo respondemos a él depende de nuestra formación, depende de qué clase de límites nosotros tuvimos en nuestra vida por nuestros padres. El tiempo se me está acabando, quiero ir aterrizando, pero la forma en que reaccionamos ante las relaciones importantes y las circunstancias, ya sean poniéndonos a la defensiva o respondiendo ante ellas. Mire, qué tremendo, porque la formación que tenemos, los padres que tuvimos, la vida que llevamos, es lo que depende si cómo vamos a responder a nuestro entorno. ¿Vamos a responder de una forma a la defensiva o vamos a responder ante ellas de una manera correcta? Tal vez usted tenga un hijo con problema de límites, o simplemente quiere ayudar a su hijo a convertirse en una persona responsable y honesta. Cualquiera que sea su caso, no tengo yo la intención de hacerlo sentirse culpable. Por el contrario, queremos hacer hincapié en el primer y más importante ingrediente para ayudar a los hijos a tener límites. Y quiero decirle algo, hermano, aquí comenzaría otra enseñanza, y es que para que nosotros podamos
ponerle límites a nuestros hijos, primeramente tenemos que ser padres con límites. Si nosotros no tenemos límites como padres y queremos ponerle límites a nuestros hijos, esos límites no serán efectivos, porque entonces el hijo puede decirle, como en muchos casos se ha oído, un niño que está dentro de la inocencia todavía, responde papá o papi, ¿y a ti quién? ¿Y a usted quién lo castiga? Imagínese un límite que no les ponemos. Solo el hecho de permitir que nuestro hijo o nuestra hija nos llame vos, ya no es límite que le pusimos. Y eso va a traer un día consecuencias de muchas formas. Sin embargo, lamentablemente, nosotros no tenemos límites como padres y por lo tanto se vuelve difícil ponerle límites a nuestros hijos. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente muchos nos sentimos decepcionados porque no podemos corregir a nuestros hijos, porque no podemos controlar a nuestros hijos. El problema es que nosotros no tenemos límites, de que nosotros no nos controlamos. Entonces, esa autoridad no tiene autoridad cuando se ejerce sobre nuestros hijos. Entonces, qué importante es esto. Ahora, quiero ir terminando. Dice así el versículo 1, la parte B. Mirad, qué importante. Mira a Abraham. Usted tiene problemas en su vida y tiene problemas en relación a su hijo. Mira a su papá. Mirad a Abraham. Mirad a tu padre. Entonces, ese mirad, esa palabra nabat, en el hebreo es examina. Mira intencionalmente. O sea, qué importante es esta parte, porque el Señor me dice, mira, pero una forma intencional. ¿Quieres verte por qué eres así? Solo ve a tu padre y te verás por qué eres así. Entonces, qué importante es esto, porque también considerar con placer, no en el sentido de que por eso soy así, porque él es así. No, no. Al contrario, mira, dice el Señor, mira con sabiduría, mira con placer, mira con favor o atención. Para eso se ocupa la palabra, en el sentido de que yo quiero cambiar y quiero ver mi origen. Yo soy el efecto, el origen es mi papá. Entonces dice el Señor, mirad, ¿quién es tu padre? Cuando le dice a Israel, miren ustedes a su padre, ¿quién era? Pero no solamente en lo malo, sino que hay algo muy especial y muy lindo en esto. Y espero que el Espíritu de Dios pueda, en las siguientes enseñanzas que vienen en este retiro, pueda darnos este sentir a los siervos que nos toca compartir. Entonces, este es considerar, notar, observar. Entonces, imitar lo bueno y desechar lo malo de tu padre. Ve lo bueno, pero este mirar es mirar con atención, es mirar con sabiduría, es mirar con el Espíritu, es mirar con la luz de Dios. Mirad a vuestro Padre. Dice, la piedra, tu origen, tu naturaleza, de dónde fuisteis cortados, o sea, de dónde fuisteis esculpidos. Mire, hermano, los genes de mi papá me esculpieron a mí. A veces solo vemos y sabemos lo externo de nuestro padre, no sabemos su ser en verdad, no vemos hasta que él tiene 20, 30 años, y eso significa que yo ahora tengo un poco de memoria y puedo ponerle atención. Hasta cuando yo conozco a mi padre, lo conozco únicamente físicamente, externamente, pero todo su pasado yo lo desconozco. Entonces, cuando vengan los problemas, cuando vengan los conflictos en mi vida y en mis hijos, me dice el Señor, mirad a tu padre, pone atención. Y qué tremendo, porque nos hundimos más, porque no solo vamos a ver a nuestro padre, dice, sino que también mira a tu madre. Dios mío, hermano, esto es muy tremendo, muy tremendo. Cuando dice el Señor, mirad a la piedra y también al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Otro paquete bien grande que tenemos nosotros que conocer. Entonces, qué interesante, hermanos, es realmente este tiempo que el Señor nos permite. Pero hay promesa de Dios para su vida. Ya usted solamente ha oído lo que Dios le está diciendo. ¿Saben? ¿Quieren saber ustedes por qué son así? Y les dice el versículo número 1.
Pero en ese señalamiento no está haciendo el Señor únicamente que se fijen en lo malo, sino de eso malo, de esa cantera, o perdón, de esa piedra y de ese hueco de cantera. Yo no quiero que solo vean lo malo, sino vean cómo yo puedo transformar eso en algo bueno. En ese Abraham yo lo convertí en Abraham. En esa Sarai yo la convertí en Sara. En ese Abraham yo lo convertí en el padre de la fe. Y es por eso que dice el versículo 2: mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno, hablando de Abraham solo, estamos hablando de la paternidad, solo él era, y de él yo hice una gran nación. Entonces mira qué precioso esto. Y dice, porque cuando no era más que uno, solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Hermano, y hoy usted está en Cristo. ¿Qué no puede hacer Dios con usted? ¿Qué no puede hacer Dios en usted como para que usted llegue a ser un padre ejemplar? Hermano, mientras esté en Cristo y mientras tenga vida, hay esperanza. Entonces mire qué precioso todo lo que Dios está diciendo. No te hundas. No te hundas. Mira a tu padre. Pero en este caso era Abraham, ¿verdad? Mira a tu padre, le dice Israel. Mira lo que yo hice. Lo que yo hice. Ahora, hermano, quiero terminar con esto. Es increíble lo que Dios hizo con Abraham, esto es, con ese pueblo. Mire lo que dice, y óigame lo que dice el versículo número 3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto. Oiga, hermano, qué Dios más maravilloso el que nosotros tenemos. Hermano, tenemos esperanza. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Solo voy a terminar el versículo. Y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Qué cosa más maravillosa. Quiero decirle algo, hermano. Vendrá el tiempo de la canción a su vida como padre. Vendrá el tiempo de la canción a su vida como familia. Vendrá el tiempo de la canción a su vida con sus hijos. Así que Dios le bendiga y guarde esta palabra en su corazón, porque tenemos esperanza. Buen Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan especial y tan lindo que tú nos has concedido y nos has regalado. Señor, recibe toda la honra, recibe toda la gloria, Señor, porque eres fiel, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y esta mañana, Señor, ha sido nueva tu misericordia. Quiero orar por usted, hermano. Hermano Padre, no se sienta mal. Si usted se siente mal, me siento peor yo. Porque yo era un niño cuando comencé a ser padre. Yo no sabía lo que era la paternidad. Quiero orar por usted para que el Señor le dé fuerzas y pueda creer a esta palabra que Dios le ha dado. Señor, yo bendigo a mi hermano que es padre, que está consciente de que tú le has hablado y que es una verdad lo que ha oído. Ayúdalo, Señor, restaura su vida, Señor, para que él tenga la capacidad de poder ayudarle, auxiliarle a sus hijos o auxiliar a sus hijos. Dale esa gracia, Señor, dale ese respaldo y dale esa unción fresca que esos hijos necesitan de su papá, de su padre. Señor, recibe toda la honra porque tú eres el Padre ejemplo para nuestras vidas. Recibe toda la honra y toda la gloria en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, Señor, y
Amén. Ha sido un privilegio. Que Dios les bendiga y sigan recibiendo de parte del Señor nuestro